tienes que saber. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos que hablan sobre la historia como disciplina. O sea, ¿qué es realmente estudiar el pasado? ¿Y cómo lo hace la gente que se dedica a esto? Queremos destilar un poco la esencia, ¿no? Su definición, sus métodos y por qué sigue siendo importante hoy. Exacto, porque, bueno, no se trata solo de memorizar fechas y nombres, ¿verdad? Es más bien entender cómo se construyen esos relatos sobre el pasado humano. Y siempre basándonos en la evidencia. Vamos a ver un poco cómo se evalúan las fuentes y, algo clave, cómo las distintas corrientes de pensamiento influyen en lo que interpretamos del pasado. Perfecto. Entonces, para empezar, lo más básico. ¿Qué es la historia como disciplina académica? Pues mira, es el estudio sistemático del pasado. Principalmente el pasado humano, claro. Pero ojo, no solo describe qué pasó. Eso sería más una crónica, ¿no? La historia busca entender el por qué. Analiza la evidencia para construir narrativas que expliquen. Indaga en las causas, los contextos, las motivaciones de la gente. Ah, interesante esa diferencia con la crónica. O sea, busca explicación. Y la palabra misma, historia, tiene su propio viaje, ¿cierto? Viene del griego histor, que significaba algo como sabio o testigo. Y de ahí pasó a historia, que ya era indagación, investigación. Exacto, conocimiento adquirido por investigación. Y fíjate qué curioso. Esa idea de indagación se mezcla con la de relato, porque en muchas lenguas, como el francés histoire o el italiano storia, la misma palabra sirve para las dos cosas. El estudio serio del pasado y un cuento, una narración. Y esa dualidad, bueno, refleja un poco el desafío central de la historia, ¿no? Cómo contar un relato fiable a partir de las pistas que tenemos. Hablemos de esas pistas entonces. ¿Cómo reconstruyen el pasado? ¿Qué usan los historiadores? Fundamentalmente usan fuentes. Tenemos las primarias, que son las que se crearon en la época que estudias. Pueden ser cartas, diarios, edificios, objetos, lo que sea. Y luego están las secundarias, que son análisis posteriores, libros, artículos de otros historiadores. Vale, fuentes primarias y secundarias. Pero la clave no es solo juntarlas, hay que interrogarlas. Eso es lo que llamamos crítica de fuentes. Como si fueran testigos en un juicio. Pues algo así sí. Primero, la crítica externa. ¿Es auténtica? ¿Es de verdad de la época que dice ser? ¿No será una falsificación? Y luego, la crítica interna. ¿Es fiable? ¿Quién la escribió? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Tenía buena información? ¿Era parcial? ¿Ocultaba algo? Es casi como un trabajo de detective, ¿sabes? Cada fuente es una pista, pero hay que ver cuánto te puedes fiar de ella. Entiendo. O sea, no basta con acumular papeles o datos. Hay que interpretarlos, conectarlos. Correcto. Ese es el paso siguiente, la síntesis histórica. Tejer todos esos datos, ya interpretados críticamente, en una narrativa coherente, que explique algo. Y aquí, bueno, aquí es donde la perspectiva del historiador o historiadora influye mucho. No hay una sola forma de mirar el pasado. ¿A qué te refieres con distintas perspectivas? ¿Cómo que no hay una sola forma? Pues, por ejemplo, hubo una escuela muy importante en Francia, la de los anales. Ellos dijeron, miremos más allá de los reyes y las batallas. Se enfocaron en las grandes corrientes sociales, económicas, la vida cotidiana, las mentalidades, cosas de largo plazo, como las mareas de la historia, digamos. Luego, otros enfoques, como el marxista, analizaron todo a través de la lucha de clases, de las estructuras económicas. Ajá. Y más recientemente, bueno, corrientes como el posmodernismo han llegado a cuestionar incluso si podemos alcanzar una verdad objetiva y única sobre el pasado. Enfatizan que siempre hay múltiples relatos posibles y que el poder juega un papel en qué historias se cuentan y cuáles se silencian. Esa diversidad de enfoques es fundamental entonces. Y nos lleva a otra pregunta. ¿Para qué sirve estudiar historia? ¿Solo para saber qué pasó y da? Es un gran debate, ¿eh? Algunos te dirán que el fin es la búsqueda desinteresada de la verdad, conocer por conocer. Otros le ven un fin más práctico, aprender lecciones para el presente, no repetir errores, o entender mejor la diversidad humana, cómo hemos llegado a ser lo que somos. También sirve para construir, o a veces para cuestionar, la identidad de un grupo, de una nación.
Y me imagino que esa idea de ¿para qué sirve? También ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Totalmente. La forma de hacer historia ha evolucionado muchísimo. Piensa en los inicios. Empezamos con relatos casi míticos, como la epopeya de Gilgamesh. Luego, en Grecia, con Heródoto ya hay un intento de indagación más racional. Aunque bueno, a Heródoto lo llamaban padre de la historia, pero también padre de las mentiras, ¿no? Por incluir muchas cosas sin tanta crítica. Tucídides, en cambio, fue mucho más riguroso, enfocado en política, en guerra, buscando causas humanas. Claro. ¿Y fuera de Grecia? Bueno, en China, por ejemplo, Sima Qian desarrolló métodos muy sistemáticos bastante temprano. Luego, en la Edad Media europea, la visión estaba muy marcada por la religión, por la teología cristiana. Pero, al mismo tiempo, en el mundo islámico, tenías figuras como Ibn Khaldún, que ya en el siglo XIV reflexionaba sobre patrones sociales, sobre ciclos históricos, de una forma increíblemente moderna. Y después vino la profesionalización, ¿verdad? En el siglo XIX. Exacto. Ahí es cuando la historia se establece como disciplina académica moderna, sobre todo en Alemania, con gente como Leopold von Ranke. Él insistía mucho en basarse estrictamente en las fuentes primarias, en los documentos de archivo. Buscaba una objetividad casi científica, contar las cosas tal como sucedieron, aunque hoy sabemos que eso es más complicado, ¿no? Claro. Y el siglo XX trajo otra revolución, ¿no? Sí, una explosión de enfoques, la escuela de los anales que mencionamos, la historia social, la económica, la historia desde abajo que buscaba dar voz a la gente común, a los grupos marginados, la historia de las mujeres, la historia cultural y bueno, el cuestionamiento posmoderno a esas grandes narrativas que pretendían explicarlo todo. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿con qué idea clave nos quedamos? Yo diría que la historia es mucho más que un simple catálogo de hechos pasados. Es una disciplina viva, dinámica. Es un ejercicio constante de interpretación, de crítica, siempre basado en la evidencia disponible. Es, en el fondo, un diálogo continuo entre nuestro presente y el pasado. Y que está siempre cambiando sus preguntas, sus métodos. Exactamente. Y lo fascinante, creo yo, es ver cómo la manera en que contamos nuestro pasado no solo refleja quiénes somos hoy, sino que también ayuda a moldear esa identidad. Qué interesante. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, si la historia se construye interpretando fuentes, ¿cómo afecta a la historia que conocemos el hecho de que algunas fuentes se elijan sobre otras? O que muchas se hayan perdido para siempre. O que algunas voces fueran silenciadas intencionalmente. ¿Qué relatos importantes podrían estar todavía ahí? Esperando ser contados. Todo lo que tienes que saber.